Expresa TV presenta. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que amablemente nos reciben a través de sus pantallas en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Y bueno, pues este programa, recordar que tiene la finalidad de acompañar desde la Palabra de Dios con alguna luz, alguna idea, una reflexión, herramientas que nos ayuden a vivir nuestra vida desde ese sentir y querer de Dios para nosotros, sabiendo que como padre pues siempre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, y aplicar, utilizar esas herramientas que el Señor nos brinda a través de su palabra, pues nos garantiza, ¿no?, el ir avanzando hacia un buen rumbo. La palabra de Dios es como esas señales en la carretera que nos van diciendo aguas, frena, cuidado, cruce de peatones, curva, etcétera. Y si nosotros seguimos las señales de tránsito, pues tenemos una garantía de que vamos a llegar a nuestro destino sanos y salvos. Y lo mismo en la vida, si nosotros con estas reflexiones, con estas meditaciones, con estas luces, con estas herramientas, las vamos utilizando como esas señales en el camino, entonces pues muy seguramente llegaremos sanos y salvos a nuestro destino, que es el cielo, ¿verdad? Es nuestro destino final, nuestra meta, hacia donde todos queremos o sentimos el querer llegar, en el sentido de que es ahí donde vamos a encontrar la plenitud y la realización plena de nuestra vida. Bien, pues saludamos a cada uno de ustedes que pues nos hacen el favor de interactuar, mandando un mensaje, compartiendo sus experiencias, planteándonos sus interrogantes, retroalimentando el mismo programa, y es para nosotros una gran riqueza. Saludamos a todos quienes nos ven en Celaya, en Villagrán, allá en Cortázar, Juventino Rosas, los distintos pueblos y comunidades que aquí alrededor nos hacen el favor de recibirnos. Bien, pues sin más vamos a iniciar con este programa donde nos detendremos en primer lugar pues a reflexionar y meditar el Evangelio del próximo domingo. También vamos a ver un planteamiento muy interesante que nos va a poner a todos a reflexionar, el cual nos han hecho pues a través de este espacio en lo que es el espacio de fe, el cuestionario digital. Y vamos también a conocer más acerca de nuestra fe en cuanto a su construcción con los rincones de fe, en cuanto a datos curiosos como a través del test de fe, en fin. Bueno, pues hoy viene un programa como siempre muy interesante y vamos ahora a empezar con la lectura y meditación del Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje
Al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, después de escuchar este evangelio, nos damos cuenta que hay como 2 momentos en el encuentro de Jesús con aquel doctor de la ley. Y sabiendo que pues la ley justamente es esa forma concreta en el que por medio de leyes el Señor Dios va guiando al pueblo. Por eso se atreve aquel doctor de la ley, que bien la conocía, todas las leyes que tenía el pueblo, a preguntarle a Jesús que cuál era el más importante de todas las leyes, de todos los mandatos, cuál es el que sí, a lo mejor pueden faltar otros, pero ese sí no, o sea, cuál es el fundamental, cuál es el... Y bueno, pues ante esto Jesús le hace la pregunta, le devuelve la pregunta al doctor de la ley, ¿no? Porque él conoce la ley. Entonces, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y le dice Jesús después: bueno, tú dime, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: pues has contestado bien, o sea, vive eso y ese es el mandamiento, pues, fundamental. Haz eso y vivirás. Pero como para seguir justificando, indagando, porque la intención era poner a prueba a Jesús, pues entonces aquel maestro de la ley le pregunta, digámoslo así, el segundo momento: bueno, pues ya que nos ha quedado claro que este es el mandamiento, dime quién es mi prójimo. Y entonces Jesús empieza a hacer todo ese desenlace de esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que es el que pues atiende a aquel hombre que ha sido pues capturado por unos ladrones, que ha sido robado, que ha sido herido, casi dejándolo como muerto. Entonces, primer momento, ¿no? La cuestión, digámoslo así, teórica. Es importante que así como ese maestro de la ley, también nosotros, aunque podamos conocer y saber muchas cosas, pues constantemente estemos dialogando con Jesús para recordar que el mandamiento más importante es el mandamiento del amor. Cuando nosotros acudimos al sacramento del bautismo, pues en general, siendo pequeños, o la mayoría lo llevan sus papás pues siendo pequeños, es por eso que en el ritual está planteado una pregunta para los papás. Papás, ¿qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos? Y dice: el bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarnos en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseña. Y todavía el sacerdote remarca: ¿se dan cuenta de esta obligación que contraen? Sí, nos damos cuenta. Y luego a los padrinos, que son los auxiliares de los papás en esta formación, le dicen: ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con nuestra obligación? Y dicen: sí, estamos dispuestos. O sea, esa es la teoría, ¿no? Pero la teoría es un compromiso que sobre todo papás, padrinos, han adquirido con el nuevo bautizado, de educarlo en la fe con una finalidad: que ame a Dios y a su prójimo, como asimismo pudiéramos agregar allí, ¿no? Según el evangelio que hemos escuchado. Y
Y esa es entonces la finalidad de todo cristiano. Esa es la finalidad de todo hombre de buena voluntad. Esa es la finalidad de toda persona. ¿Por qué? Porque es el amor el que da un sentido particular a la vida, a la existencia de todos. Porque es lo que Dios ha sembrado en nosotros, el amor. Y en la medida en que amemos, en la medida en que nos realizamos. Y en la medida en que amamos de una manera ordenada a Dios, al prójimo, a uno mismo, entonces incluso en ese mismo sentido nuestra estabilidad ayuda hasta en el aspecto emocional, ¿no? Porque nos sentimos amados por Dios, porque nos sentimos amados por el prójimo, pero a la vez yo también amo a Dios y amo al prójimo, que incluso pues soy capaz de amarme a mí mismo, ¿no? Procurándome el bien, buscando la justicia, luchando por la paz, etc. Entonces, volviendo al punto de la cuestión teórica, si nosotros nos acercamos a Dios para estar constantemente recordando que el mandamiento del amor es el fundamento de nuestra fe, que el mandamiento del amor es donde se resume la ley y los profetas, entonces si yo teóricamente lo tengo constante, presente, entonces eso es lo que me va a motivar. Dice uno de los principios en la psicología, ¿no? Nuestros pensamientos nos llevan a nuestras acciones. Si yo pienso que robar no es malo, pues voy a robar. Si yo pienso que revelar un secreto no es malo, pues voy a revelar el secreto, etc. Si yo pienso que debo amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, entonces esos son los pensamientos que me van a estar moviendo en mi acción. Entonces, la teoría es importante, la teoría es fundamental y por eso papás, padrinos de quienes hemos sido bautizados, pues no olviden que aunque es en la teoría, y ahí nos presentamos en el rito, en la Santa Misa o fuera de la misa del bautismo y decimos, sí soy consciente de que hacemos, pues es lo teórico, pero vamos a pasar ahora al segundo plano de la reflexión de hoy, que es la cuestión práctica, ¿no? O sea, no solamente hay que conocer, que es importante y que hay que estar constantemente regresando a replantearnos lo que la ley, lo que Jesús quiere para nosotros. Pero también la cuestión práctica, o sea, ¿quién es mi prójimo? Y el mismo Jesús dice, pasó un sacerdote del cual se esperaría que atendiera a aquella persona que estaba lastimada y pasó de largo. Pasó también un levita del cual también se esperaba que atendiera a aquel y se fue, siguió adelante. Y pasó un samaritano del que no se esperaban, más porque pues él iba, digámoslo así, de vacaciones, ¿no? Él iba de viaje, y sin embargo él sí fue capaz de detenerse, de curar las heridas de aquel hombre, de echarlo sobre su cabalgadura y llevarlo al mesón más cercano, de pagar incluso, ¿verdad? para que lo atendiera el encargado del mesón y todavía con la promesa de que si llegas a gastar un poco más, yo te lo pagaré a mi regreso. Y muchas cosas nos pueden hacer pensar que pues del samaritano era del que menos esperaba, cuestiones culturales, religiosas, etc. Pero también muy humanas. Por ejemplo, él iba de viaje, o sea, no iba a perder el tiempo, su día de descanso, por quedarse a atender él, porque dice hasta la otra mañana ya siguió de su camino, ¿no? Entonces se quedó ahí un día con él. Pues para perder el tiempo, voy de vacaciones, a ver ahí que nos pasara, no sé, ahorita que vamos a ir justamente de vacaciones, algunos van a tener un espaciecito por ahí de descanso en la escuela, en el trabajo, y que salieran, no sé, incluso a la casa de sus papás o a algún lugar cerquita, o incluso algunos que van más lejos, a ver si en el aeropuerto hay alguien que necesita de ti. ¿Te detienes o sigues de largo? Si en la central, para agarrar el camión, alguien necesita de ti, ¿te detienes? ¿Pierdes tu vuelo, pierdes tu tiempo, pierdes o te vas? En el camino, ¿no? Ahorita ciertamente la inseguridad hace dudar a uno si se detiene o no, pero ¿cuántas veces encontramos a gente varada en el camino porque se ponchó la llanta, porque se calentó el motor, etcétera? Y pues, nos vamos de largo, no nos detenemos. Entonces es importante que eso que nosotros
decimos teóricamente el amor a Dios y al prójimo, como a uno mismo, lo hagamos vida, lo practiquemos. Y es que, como dirá Santa Teresa, ¿no? El amor hasta que duela, pues sí, duele perder el tiempo, duele perder los denarios que le dejó, porque a lo mejor con eso iba a comprar algo allá de sus vacaciones, en su paseo, ¿no? Duele, pues no irte tú en el caballo, dice, lo echó en la cabalgadura. Y ya yo me imagino así como que lo avienta y lo acomoda en la silla, lo amarra, y él caminando, jalando. O sea, duele no ir allá arriba, sino caminando, cosa que no tenías planeada, y ahí vas cansado, ¿no? Entonces, el amor al prójimo se traduce allí, en el que nosotros, primero, tengamos compasión, porque será la compasión, es decir, padecer con, que sintamos con el otro, lo que después diremos, el ponernos en el zapato del otro, será lo que me ayude primero a detenerme, la compasión. Segundo, el aspecto de fe que me invita a reconocer al otro como el hermano. Tercero, que lleva a plantearme a mí como aquel que puedo hacerlo aunque tenga otros planes. Puedo atenderlo aunque vaya de camino, puedo atenderlo aunque vaya de viaje, puedo atenderlo aunque vaya de prisa, puedo atenderlo. Y atenderlo no nada más de, ándale, sí que estés bien y ya me voy, ¿no? Sino atenderlo con delicadeza, atenderlo con calidad, atenderlo dándole lo mejor de mí. Y finalmente, es importante que allí nosotros nos demos cuenta que en el amor al prójimo también a veces hay que dar la esperanza. Estamos en el año de la esperanza, ¿no? El año jubilar de la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que te van a atender, aunque quizá yo ya no pueda estar, pero a tu regreso yo me haré cargo de aquello que de ti ya se ha gastado. Entonces, creo que nos falta muchas veces pasar de la teoría a la práctica. Y quizá nos falta porque a veces no estamos recordando la teoría, no nos la replanteamos, ¿no? Vamos a misa y pues sabe que dijo el padre, ya nada más cumplí, listo, ¿no? Pues rezo ahí a la carrera y ya no me acuerdo ni qué estaba rezando y ya se me olvidó en el misterio en el que iba, por decir algo. Entonces, vamos haciendo así como las cosas. Por eso es importante incluso el catecismo en los niños, porque ahí toda la cuestión teórica se les va dando, para que vayan almacenando esas frases, esos elementos teóricos, esos contenidos de nuestra fe que ayudan a tener una base sólida de lo que creemos para traducirlo después en la vida. Entonces, no es menos importante una que otra, no está una por encima de la otra, sino en nuestra vida de fe son complementarias. Hay que formarnos en la fe. Ahora la diócesis va a sacar un proyecto de formación parroquial, pues hay que apuntarnos, o sea, hay que formarnos en la fe. Y al formarnos en la fe, también hay que formar a otros en la fe para que esa formación, esas ideas teóricas, después, convencidos, pues los llevamos a la práctica, ¿no? Bien, pues después de esta reflexión vamos ahora a plantear el test de fe con una pregunta ahí curiosa, y vamos a ver si no caen como yo caí la primera vez que la leí, ¿no? Dice la pregunta: ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? A, ninguno. B, 2 de cada especie. C, 7 de cada especie pura. D, todos los que Dios le pidió. Bien, pues con esta pregunta y este planteamiento, vámonos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Palabra de Vida. Bien, pues vamos conociendo a grandes santos a lo largo de estos programas.
santos que nos impulsan, nos motivan a vivir nuestra fe, darnos cuenta que personas, como decimos, comunes y corrientes como nosotros, pues han sido capaces a lo largo de la historia de enfocar su vida amando a Dios, al prójimo como a sí mismo, y han encontrado ahí la felicidad y han hecho mucho bien y han edificado la iglesia y bueno, en fin. Entonces, uno de estos grandes santos, Santa Rita de Casia, que el día de hoy vamos a conocer, pues justamente nos ayuda y nos motiva a vivir cada vez más con alegría, con generosidad, nuestra fe. Conozcamos pues a Santa Rita de Casia. La santa de lo imposible, la mujer que amó incluso en el dolor. Santa Rita de Casia no fue una mujer cualquiera. Nació en Italia en 1381 en un pueblito sencillo, pero con un corazón enorme. Desde chiquita quería ser monja, pero por obedecer a sus papás se casó muy joven. Y no fue un cuento de hadas. Su esposo era violento y difícil, pero ella lo amó con paciencia, con fe, con todo el amor que solo una mujer fuerte puede tener. Imagínate, una mujer sufriendo en silencio, rezando por la conversión de su esposo y sucedió el cambio, pero poco después lo asesinaron. Y si no fuera suficiente, sus hijos juraron venganza. ¿Y qué hizo Rita? Le pidió a Dios que los llamara antes de que ellos cometieran un pecado grave. Cuando quedó sola, pidió entrar al convento, pero le cerraron la puerta 3 veces. ¿Y qué hizo ella? Perseveró, oró y finalmente fue aceptada. Ahí vivió una vida llena de oración profunda y penitencia. Y fue precisamente ahí donde ocurrió algo extraordinario. En una de sus oraciones, tan llenas de amor por Jesús crucificado, le pidió al Señor poder compartir un poco de su dolor, y Dios le escuchó. Una espina de la corona de Cristo se desprendió del crucifijo y se le clavó en la frente, dejándole una herida dolorosa que la acompañó durante 15 años. No era solo una herida, era un símbolo del amor tan profundo que tenía por su Salvador. Dicen que esa llaga dolía mucho, incluso tenía mal olor, pero ella lo ofrecía con amor, como parte de su entrega total. Y ya casi al final de su vida, estando enferma, pidió una rosa de su jardín en pleno invierno. Y lo increíble es que una rosa floreció como un regalito del cielo, como señal de que su fe no conocía imposibles. Santa Rita murió el 22 de mayo de 1457. Hoy la recordamos como la santa de los imposibles, la que intercede en las situaciones más duras, la que nos enseña que el amor, cuando se vive con Dios, puede transformar hasta el dolor más amargo. Santa Rita no tuvo una vida fácil, pero sí una vida llena de fe. Una mujer de carne y hueso, como tú, como yo, que supo convertir cada herida en una flor para Dios. Bien, pues hemos conocido la vida de esta gran santa y ahora vamos al confesionario digital. Les decía desde el principio que es una pregunta muy interesante, una pregunta que nos desafía, una pregunta que incluso nos puede hacer sentir allí involucrados. Y bueno, pues daremos algunas luces. Dice la pregunta: Padre Dani, ¿cómo le hago para volver a confiar en Dios cuando estoy pasando por algo muy duro como una enfermedad o una situación que me rompe por dentro? A veces siento que Él no me escucha y eso me duele. ¿Cómo vuelvo a sentirme cerquita de Él cuando mi fe se empieza a tambalear? Bien. Es muy humano que nosotros podamos experimentar esta lejanía, esta ausencia de Dios en nuestra vida. Y de una manera muy particular cuando nuestra vida
está pasando por una situación, como lo plantean, complicada, ya sea de salud o alguna situación de un problema, alguna crisis económica, falta de trabajo o todo junto. Y obviamente que pues nos sentimos abandonados por Dios. Pues ¿dónde está Dios que me está permitiendo esta enfermedad que por más que le echo ganas, pues no me compongo, al contrario, voy de mal en peor? Tratándose incluso de una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Pues voy de mal en peor. ¿Dónde está Dios? Y pues a pesar de que le echo ganas, busco trabajo, no encuentro, cuando encuentro paga muy poquito, trabajo mucho, 1000 cosas, no me alcanza, mis hijos me piden tiempo y me piden dinero, me parte no poderlos ver más que llegar y ya encontrarlos acostados y darles un beso y pues ¿dónde está Dios? Pues que no me ayuda a encontrar un buen trabajo, que me dé un ingreso suficiente y un tiempo para poder compartir con ellos, en fin, ¿no? ¿Dónde está Dios? Porque pues ya por más que me esfuerzo en la relación matrimonial con mi esposo, con mi esposa, ya intenté de una manera, de otras cosas no se componen, estoy tratando de rescatar mi matrimonio por los hijos, planteamientos así, que ya 4 años viviendo este tormento, no nos aguantamos. Pues ¿dónde está Dios? Pues que no me da una luz o que no me ayuda a que mi esposo me entienda, mi esposa me entienda, o a que deje ya este vicio o cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues sí, otra situación, por ejemplo, ¿no? Muy complicada, pues tratándose cuando hay, como ahora en algunos lugares, ¿no? Desafortunadamente, pérdidas humanas, pérdidas materiales ante pues, inclemencias del tiempo, ¿no? El agua se llevó pues, a mi hijo, se llevó mi casa, se llevó mi carro, me quedo. ¿Dónde está Dios? Pues que me deja sin nada. Naturalmente que viene ese sentimiento y esa experiencia. Incluso viene una desolación tan grande que nos sentimos no solo solos sin Dios, sino solos sin nadie. Y creo que justamente en esa experiencia el que nos puede fortalecer y animar es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y asumiendo nuestra condición humana nos enseña muchas cosas, cómo incluso manejar ciertas experiencias y particularmente ese abandono, digamos, que hemos experimentado muchas veces nosotros. El mismo Jesús lo experimenta en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira dónde estoy, yo que estoy siguiendo tu voluntad, yo que estoy en oración contigo, yo que estoy asumiendo la misión que me has dado. Mira, aquí me dejas solo en la cruz. Y con tentaciones de poderse bajar, con tentaciones de poder decir ya no, aquí estoy solo. Estas palabras, Jesús, conociendo pues los salmos, las alabanzas, pues cita o trae a cuento esas palabras del salmista. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento solo? Y más en este momento de dolor, de sufrimiento, donde hasta los amigos más cercanos, ¿no? Pensando en los 12, se han ido, me han negado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, perdón? Y viene como la parte más interesante. No solo experimentar el abandono de Dios, sino las últimas palabras de Jesús. Me lo imagino así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No te veo, no te siento, no te escucho. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Pero a pesar de que no sé dónde estás, a pesar de que siento que me abandonaste, sé que estás. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Imagino ese desvanecerse, de abandonarse. No sé y no te siento y creo que no estás aquí, pero sé que no me vas a abandonar y te entrego todo. Creo que ahí está la clave.
Ahí está la clave de cómo volver a confiar en Dios. En el abandono, en la soltura. Siento que me abandonaste, pero sé que ahí estás. En tus manos pongo esta situación de enfermedad. En tus manos pongo esta situación de crisis matrimonial, ya de tiempo, crónica, arraigada. En tus manos pongo esta situación de trabajo que no me permite ni tener un buen sueldo, ni tener un espacio para mis hijos. Aquí me abandono. Porque no hay otra forma, pues. Y Jesús nos lo enseña con su propia vida. Y a veces lo que nos falta es dar ese segundo paso. Nos quedamos en el primero, en experimentar el abandono, sí. Nos falta dar el segundo paso de la lección que nos da Jesús en la cruz. Abandonarnos. Y es como cuando en las dinámicas, ¿no? Cierran los ojos o te vendan los ojos y te dicen, ¿confías en el que está atrás? Sí, bueno, pues suéltate y te caes, ¿no? Te desvaneces y al otro te agarra, ¿no? Pues como una dinámica así, con los ojos cerrados, sin ver dónde estás, y me abandono esa situación. Y sabemos que el Señor ahí va a estar, que no nos va a dejar, que no nos va a soltar y que incluso como Jesús, pues nos hará resurgir, resucitar, volver a la vida, recobrarle sentido a la enfermedad, encontrar un trabajo, ¿no? Incluso hasta encontrar la salud, encontrar una estabilidad, una respuesta o solución a las dificultades con el esposo, etcétera, con la esposa. Pero necesitamos abandonarnos, no tengamos miedo a abandonarnos, y ahí vamos a descubrir nuevamente la confianza en Él, ¿verdad? Muy bien, pues vamos ahora a la respuesta de la pregunta que hicimos antes de la pausa. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Cuántos? ¿Cuál es el inciso? ¿A, B, C o D? Bueno, pues la respuesta correcta es A, ninguno. ¿Por qué? Porque el arca fue de Noé y no de Moisés, quien metió los animales. Era una pregunta capciosa en la cual caímos muchos, pero bueno, esa es la respuesta correcta. Bien, vamos ahora a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Decíamos en el programa anterior que es San Expedito, el santo patrono de las causas urgentes. Entonces vamos a hacer una oración ahora para pedir su intercesión y que nos ayude en alguna situación urgente que hay en nuestra vida, y habrá un momento pues para plantearla. Invito a todos a disponernos a este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir, que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia. Te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso. Vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento solo y desesperado. El abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, Santo glorioso, y levántame. Te pido que acudas presto y derrames sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con tu mediación logre solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir. Te pido con tu caridad me concedas, cada uno ahí pues en su casa, en el trabajo, en donde esté, presente su necesidad urgente. Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y a potenciar mi voluntad,
para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo. Que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar, y que solucionados los obstáculos se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad. Glorioso San Expedito, oye mi súplica. Te ruego atiendas mis ruegos con urgencia. Gracias, San Expedito, santo, benevolente, pues sé que estás aquí conmigo escuchándome y que mi mejoría comenzará en este mismo momento. Yo te lo agradeceré el resto de mi vida y llevaré tu nombre al que no lo precise. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he mirado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma
descansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin, que regalas la vida sin fin. Bien, pues también hay que conocer, además de los santos, hay que conocer nuestros lugares, nuestros espacios, que son una riqueza no solo arquitectónica, sino son una riqueza en la experiencia de fe, porque nosotros al entrar allá a un lugar, su misma estructura, su decoración, su forma, pues nos incitan ese encuentro con Dios, ese encuentro con la Virgen, ese encuentro con algún santo. Hoy vamos a conocer el santuario de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, un lugar muy bonito al que después de conocerlo por las pantallas podamos ir también presencialmente. En el corazón del hermoso pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, se encuentra uno de los santuarios más queridos y emblemáticos del estado, el Santuario de Nuestra Señora de la Salud. Este lugar no solo es un monumento arquitectónico, sino un refugio espiritual donde miles de fieles encuentran consuelo y fortaleza. La historia de este santuario comienza en el siglo XVI, apenas unos años después de la llegada de los españoles a estas tierras. Se dice que la imagen de la Virgen de la Salud fue traída por los misioneros franciscanos para evangelizar a los pueblos purépechas que habitaban la región. Lo que hizo especial a esta advocación mariana fue la fama de los milagros y curaciones que los fieles empezaron a atribuirle, especialmente en momentos de enfermedad y dificultades. Por eso, el santuario se volvió un lugar de peregrinación, donde personas de todos lados acudían a pedir salud física y espiritual. El templo que hoy admiramos combina la sobriedad colonial con detalles barrocos, reflejando la mezcla de culturas que caracteriza a Michoacán. Cada año, en mayo, se celebra con gran devoción la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Salud, con procesiones, cantos y ofrendas que llenan de vida las calles de Pátzcuaro. Este santuario es más que un edificio, es un símbolo de esperanza, fe y amor inquebrantable hacia la madre que acompaña a su pueblo en los momentos más difíciles. Si algún día visitas Pátzcuaro, no olvides pasar por este rincón sagrado para sentir de cerca esa paz y esa fuerza que solo la Virgen de la Salud puede regalar. Me enseñas a creer. Bien, pues como un destello de fe, como una luz que nos alumbra nuestros momentos de oscuridad, es una frase del Padre Pío y es él el que nos ayuda con esta frase a lograr ese abandono que a veces nosotros no tenemos y dejar a un lado pues la preocupación, la angustia por lo que pueda venir, ¿no? Ante dificultades donde sobre todo vemos que a veces más que solución sigue hundiéndose la situación, ¿verdad? Entonces dice el Padre Pío: no te preocupes por lo que pueda pasarte mañana. El mismo Padre amoroso que hoy cuida de ti, lo hará también mañana y siempre. Aunque de pronto no experimentemos su presencia, aunque de pronto sintamos su abandono, Él está allí. Y como está allí, entonces nos ayudará precisamente para que nosotros podamos recuperar la confianza que a veces perdemos. Y no solo eso, sino que podamos recuperar la paz, la tranquilidad de que Él nos sostiene, de que Él está, de que Él nos empuja, que Él nos anima, que Él nos fortalece.
Entonces, que estas palabras del Padre Pío resuenen en nuestro corazón y las tengamos presentes, ¿verdad? Siempre. ¿Qué pasará mañana? Tú no te preocupes, porque el Dios amoroso que hoy te cuida también lo hará mañana y siempre. Luz en la sombra, refugio en mi andar. Y para aumentar nuestra cultura de fe, para ampliar nuestro conocimiento de la fe, es importante la lectura. Sí, las películas nos ayudan y nos gustan mucho, pero también las lecturas son muy bonitas, ¿no? Hoy voy a recomendar el libro de las Confesiones de San Agustín. Sí, por San Agustín, claro, para conocerlo más a él, para conocer su proceso de fe, su conversión, en fin, pero también para detenernos a contemplar desde ahí la vida de Santa Mónica, cómo ella sufría, cómo ella estaba angustiada, cómo ella lloraba por su hijo, que no entendía, que no le hacía caso, que andaban malos papás. Ella vivía una situación difícil, como la que planteábamos en la pregunta, ¿no? Ante la situación difícil, parece que ya pierdo mi confianza, entonces parece que ya me he abandonado. ¿Cómo recobrar la confianza? Bueno, pues Santa Mónica nos da justamente ejemplo de cómo. A pesar de que parecía que por más que rezaba, Dios no la escuchaba, llegó el momento en la que con su constancia y su abandono, el Señor escuchó sus súplicas. Y entonces le concedió a su hijo Agustín una experiencia que le llevó a dar un giro a su vida, al grado de ser santo. Entonces, vayamos pues a leer este texto, el libro de las Confesiones de San Agustín, y contemplemos la vida sufrida de Santa Mónica y aprendamos de ella a abandonarnos cuando de pronto parece que aquello que pedimos pues no se cumple. Luz en la sombra, refugio en mi andar. Bien, y como últimas noticias, pues primero a nivel mundial, el Papa León XIV ha recibido al presidente de Ucrania en su casa en Castel Gandolfo, en la residencia de verano, y en el centro de la conversación está la urgencia por construir caminos de paz justos y duraderos. El Papa expresó también el dolor por las víctimas y animó a hacer todos los esfuerzos para liberar a los prisioneros. Recordemos que el Papa, desde el inicio de su pontificado, pues ha remarcado mucho el deseo de paz. Y el mismo hecho de recibir pues a los presidentes de los distintos países, sobre todo aquellos involucrados en alguna lucha, pues es justamente la intención de acercarse a ellos, de dialogar con ellos, para tomar conciencia del dolor que provoca la guerra, del dolor que provoca la privación de la libertad de muchos que tienen prisioneros, y remarcar pues la grandeza y la dignidad de la persona y ayudarla a tener una vida plena, sobre todo alcanzando pues la vivencia de aquellos deseos más profundos, uno de ellos la paz. Que vive en paz, pues yo creo que nos podemos sentir nosotros, ¿no? Vivimos uno tranquilo, vivimos uno sereno, vivimos uno más, a diferencia de vivir en esa tensión, ¿no? Por las guerras y demás. Bien, también es interesante remarcar que el Papa Francisco se ha dirigido a la Sociedad de Catequistas Latinoamericanos que se reunieron en Paraguay y les ha dejado en claro una cosa: Jesús es el centro y el fin de la catequesis. Ser catequista pues es un ministerio muy bonito, pero también muy responsable, como todo ministerio en la Iglesia. Y en este sentido el Papa vuelve a recordar que el centro de la catequesis, el centro de la enseñanza y el fin de la misma es Jesús.
Es decir, el centro de la catequesis es Jesús. Yo hablo de Jesús a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque quiero que vayan hacia Él. Él es el fin. Por eso la intención de la catequesis es conocer a Jesús para amarlo y servirlo y llegar con Él, ¿verdad?, a gozar de la presencia de Él en la vida eterna. Entonces, estos dos noticias que resalto ahora a nivel internacional y a nivel local en nuestra diócesis, primero, en la vida pastoral de la Iglesia, los decanatos, que son 11 decanatos de nuestra diócesis, están viviendo una experiencia en los programas pastorales que se le llama reajuste. ¿Qué es esto? Con un cuestionario se revisa cómo los programas que se hicieron al principio de año van respondiendo a la finalidad que se tiene, a la línea de acción que se ha trazado en la asamblea pasada. Entonces, la idea es ver si aquellas actividades programadas las hemos realizado, si las hemos postergado, qué frutos nos han dado, cuáles nos faltan por realizar, para entonces empezar a atenderlas, a organizarlas para su ejecución, cuáles ya no alcanzamos a hacer y cuáles priorizamos para sí, al menos una de las 4 que no alcanzamos, una sí hacer porque va a tener mucho impacto, etc. Bueno, en estos momentos, en esta semana, los decanatos de la diócesis de Celaya pues están haciendo estas actividades. Agradecemos pues la disposición de los decanos, de los sacerdotes, de los animadores y también de los fieles laicos que pues en alguna de las pastorales se involucran pues en estas reuniones para orientar el camino y la vida pastoral de la diócesis. También muchos sacerdotes han estado celebrando en estos días su aniversario de ordenación. Y esto me hace pensar en el hecho sucedido el fin de semana pasado en Italia, ¿no?, donde un sacerdote joven de 35 años pues, se ha quitado la vida. Y me hace pensar en eso, ¿por qué? Porque pues, para nosotros el celebrar un año más en la vida ministerial pues ha de ser, caso mío, por ejemplo, lo acabo de celebrar con mis compañeros de generación, que fuimos ordenados en distintas fechas, pero somos de la misma generación, nos ganamos por días. Entonces, ha sido para nosotros una experiencia de replantearnos, ¿no?, nuestra vida personal, nuestra vida sacerdotal, cómo estamos viviendo nuestra caridad sacerdotal, etc. Y para no perdernos, ¿no? Ojalá que esto mismo nos haga tomar a nosotros conciencia de que somos responsables unos con otros. Nosotros como sacerdotes responsables de la fe de las personas que se nos han confiado, pero también ustedes como fieles son responsables de nosotros, ¿no?, de orientarnos, de ayudarnos. Oiga, padre, lo veo estresado. Oiga, padre, es que lo veo que yo últimamente se ha ido siendo más corajudillo. Pues con esa confianza de padre e hijo, yo creo que es bueno acercarse, ¿no? Hay veces que uno, pues, por las distintas actividades que tiene, uno no alcanza ni a desayunar o a veces a comer o lo que sea, ¿no? Y es bien curioso cómo a veces de repente, ay, sí, padre, pues ya debería de comer, pero primero vaya a ver esto y primero vaya a ver. Entonces, pues sí, como que hay esa intención quizá de cuidarse, pero no hay el hecho a veces de cuidarse. Entonces, pues más bien cuidarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues al mismo hecho de decir, ay, nada más el padre está bien corajudo, sí, pero pues no ha comido todo el día, a ver, no comes todo el día, ¿cómo andas de feliz? Pues no se puede. Entonces, que nos lleve a tomar conciencia. Y estas son pues las noticias que ahora compartimos. Bien, pues hemos llegado al final de esta edición, de este programa Palabra de Vida. Agradecemos la amabilidad de su atención, agradecemos que como siempre nos abran las puertas de su hogar para a través de las pantallas estar con ustedes, y bueno, pues les saludamos a todos con mucho cariño, con mucho afecto. Les doy ahora la bendición. Nos vemos todos los jueves, no se olviden, a las 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna.
Expresa TV presentó